¿Te gustaría profundizar entre la relación que tiene la bioenergética o el carácter de la bioenergética que viene de Lowen y de Reich con la personalidad del eneagrama? Si es así, estás en el sitio adecuado. Acompáñame. Con el vídeo de hoy vamos a profundizar en aspectos del eneagrama que tienen que ver con el carácter de la bioenergética. Pero vamos a ir por partes, porque esto no empieza tan inmediato. Sería bueno ir a los orígenes antes de profundizar. El carácter en la bioenergética viene de la teoría de Wilhelm Reich y más adelante Lowen, su discípulo, Alexander Lowen, va como desarrollando y profundizando y matizando. Llega a la conclusión de que tenemos 5 caracteres básicos y cada uno de ellos tiene que ver con el desarrollo en una etapa concreta de la infancia. Mientras tanto, tenemos la teoría del eneagrama, que como bien sabéis, desde Aiki siempre intentamos transmitir todo lo aprendido desde los conocimientos de Claudio Naranjo. Hay muchas formas o varias formas de ver el eneagrama. A nosotros principalmente nos interesa lo que hemos aprendido de Claudio. Gracias a eso hemos podido escribir un montón de artículos en nuestro blog de Aiki, aiki.es, donde si quieres conocer en profundidad cada eneatipo, tienes para aburrirte. Así que por ahí te animamos. Sin embargo, la relación entre el eneagrama y la bioenergética no es tan clara como podría parecer. Primero, hay gente que no la ve y segundo, hay gente que la ve demasiado matemática. Entonces, bueno, con el vídeo de hoy vamos a intentar hacer una reflexión que tiene que ver con mucho de lo que leímos en su día en el libro de Ternura y Agresividad, por aquí lo tengo, de Juanjo Albert, un libro fantástico que os recomendamos siempre, pero que igual a día de hoy podríamos matizar algunas cositas y en este vídeo pues es un poco la intención. Antes de nada vamos a hablar también de que el bebé, el niño, cuando viene al mundo, trae un temperamento que normalmente se considera que puede ser sanguíneo o colérico, o flemático o melancólico, es decir, más o menos viene con una energía más cargada o con una energía más suavecita. Eso no es determinante en cómo va a ser su carácter, su personalidad, pero sí que influye. A partir de ahí empieza toda la etapa en la cual el carácter se va formando, es decir, lo que nos ocurre en el mundo, sobre todo la relación con papá y mamá y también con los hermanos, el entorno familiar, es determinante en la construcción de ese carácter. Según Lowen, según Reich, en cada etapa se va consolidando una parte, es decir, si alguien ha tenido un episodio muy dramático justo al nacer, es muy fácil que su carácter tienda a ser esquizoide o que tenga una herida esquizoide, que es el primer carácter. Si más o menos ha tenido una infancia, más o menos, digamos, dentro de un orden, sin ningún episodio muy dramático, es fácil que haya llegado a la etapa de los rígidos, a partir de los 6-7 años hasta los 9 años que se conforma la personalidad. Ahora iremos viendo qué pasa en cada etapa y cómo cada etapa o cada carácter de la bioenergética se puede relacionar con el eneagrama. Teniendo claro esto, la personalidad, que es lo que normalmente hablamos y lo que normalmente se entiende respecto del eneagrama, vendría a ser algo así como la suma entre el temperamento y el carácter. La combinación de ese mapa nos daría la personalidad. Personalidad que, como decimos, con los 9-10 años ya más o menos estaría formada, pero que evidentemente es totalmente matizable y va evolucionando hasta que nos hacemos adultos. Pero digamos que en la adolescencia en general ya se puede ver con bastante claridad qué eneatipo puede ser un adolescente y seguramente ese eneatipo que ya es en esa edad es el que terminará siendo hasta que se muera. Esto a veces suena un poco chocante, pero bueno, la teoría del eneagrama va un poquito por ahí. También seguimos insistiendo mucho en que desde el eneagrama estamos dando por hecho que lo que llamamos personaje, lo que llamamos eneatipo, no es la esencia de lo que somos. La esencia de lo que somos, el ser auténtico, es precisamente lo que está detrás de ese personaje. Y ese personaje, ese eneatipo, es el que normalmente ha estado comandando nuestra vida. Respecto a la bioenergética, a ese carácter, en nuestra opinión, quizás no sea tan directo como se habla o tan categórico, pero es cierto que los acontecimientos que nos han pasado en la infancia se han ido como marcando en el cuerpo de alguna forma,
Un niño que ha tenido muy poco contacto, muy poco afecto, que le han pasado cositas muy potentes en la infancia, sobre todo en los primeros meses, es muy fácil que desarrolle un cuerpecito mucho más alargado, mucho más escuálido que una persona que ha estado más nutrido. De ahí a que las fechas concuadren tanto como se habla en la bioenergética, de 0 a 3 es esquizoide, de 3 a 6 meses es oral, de tal a 3 meses es masoquista. Luego, a veces algunos te hablan del masoquista antes, otros del psicopático después, finalmente el rígido. Bueno, quizás las fechas no tenemos constancia o no tenemos la certeza de que sean así, pero como idea general sí que funciona muy bien. Es decir, respecto del carácter en la bioenergética, recordamos que respecto de la bioenergética, el carácter de la bioenergética, tenemos 5 tipos de caracteres. Primero tenemos el esquizoide, segundo tenemos el oral, tercero tenemos el masoquista, cuarto tenemos el psicopático, que hay 2 tipos, psicopático más controlador y psicopático más seductor. Finalmente tenemos el rígido. El rígido tenemos 4 tipos. Por un lado está el rígido pasivo femenino, luego tenemos el rígido histérico, después el rígido obsesivo y finalmente el rígido que tiene más que ver con el narcisismo, que es como más potente, el rígido fálico narcisista. Teniendo claro esto, vemos que en realidad hay 9 tipos de caracteres. Curiosamente, 9, como los 9 tipos de personalidad en el eneagrama. Recordamos así rápidamente, en el eneagrama tenemos el eneatipo de la tríada de la emoción, de la tríada de la razón y de la tríada de la acción. En la tríada de la emoción, y solo voy a decir las pasiones o las palabras claves, tenemos el eneatipo 2, 3 y 4, el eneatipo 2 con la pasión del orgullo, el eneatipo 3 con la pasión de la vanidad, el eneatipo 4 con la pasión de la envidia. Pasamos a la tríada de la razón, tenemos el eneatipo 5, que es el avaricioso, el eneatipo 6, que es la pasión por el miedo, el eneatipo 7, que es la gula. Nos vamos a la acción y tenemos el 8, que tendría que ver con la lujuria, el eneatipo 9, que es la pereza de sí mismo, y el eneatipo 1, que es la ira. ¿Vale? Si queréis saber más de todo esto, en nuestro blog tenéis información a patadas, y en nuestro canal de YouTube también tenéis un montón de información sobre ideas básicas de los eneatipos. Aquí no vamos a profundizar en este vídeo sobre una cosa ni sobre otra, sino que vamos a hacer un pequeño mapa de cómo estas 2 teorías se podrían mezclar. A partir de aquí, entramos con el carácter esquizoide. Está claro que el carácter esquizoide aparece muy prontito. Son heridas muy fuertes cuando el niño está viniendo al mundo. ¿Significa eso que en bioenergética solo puede ser esquizoide o solo puede ser oral o solo puede ser rígido? No, puede ser una combinación, es decir, alguien puede tener una herida esquizoide y terminar siendo psicopático. Así como en el eneagrama, en la teoría del eneagrama, cada uno somos un solo eneatipo en esencia, aunque podamos tener cositas de cada uno, en bioenergética se da por hecho que podemos ser más mezcla. Y de hecho, si nos fijamos, la mayoría de los cuerpos son más mezcla. Aquí importante, paréntesis, en bioenergética, si os interesa el tema, profundizar, por aquí tenemos algunos libros, de Lowen, tenemos 3 o 4 libros aquí, en los cuales va explicando muy bien todo lo que es el carácter, pero recordar que el de Juanjo Albert es brutal y a nosotros nos gusta muchísimo también relacionarlo con las heridas de la infancia. Este de Vanna Reich, de Infancia en la Edad Sagrada, es fantástico. Hay muchísima más información, esto es lo que tenemos por aquí a mano, pero bueno, a partir de aquí, vosotros mismos, para profundizar. En el carácter esquizoide, tener claro que a nosotros nos interesa mucho la parte más morfológica. ¿Por qué? Porque la descripción de la forma de ser de cada carácter está muy bien, pero creemos que no está tan bien o tan bien detallada como está en el eneagrama. Es decir, en el eneagrama tenemos la descripción de todas las formas de ser de manera súper detallada, súper precisa. Es una maravilla, es una barbaridad. Entonces no nos centramos tanto en eso como en la forma de cada eneatipo en relación a la forma de sus cuerpos. ¿Se entiende esto?
porque esto es muy importante a la hora de poderlo relacionar. Es decir, en la teoría del eneagrama no se especifica demasiado si un carácter 9 tiene unas formas más grandes, más pequeños, no se habla generalmente, a no ser que leáis muchísimo y veáis todo lo que ha escrito Claudio, y entonces entre líneas podéis ir sacando que efectivamente va a hablar de que los 5 mayormente pueden ser esquizoides o que los 9 generalmente van a ser masoquistas, pero no es una cosa como tan obvia o tan inmediata, ¿vale? Esto conviene tenerlo claro desde el principio. Entonces, en este carácter, primero, el carácter esquizoide es gente normalmente muy flaquita, muy alargada, con poca energía, con una carita como muy máscara, como muy poco cuidada. De hecho, es gente que se ha cuidado muy poquito a nivel también de alimentación, incluso de hábitos, con muy poca conciencia de lo que es su cuerpo. Es gente que ha estado muy en la cabeza desde el principio y, como decimos, generalmente este cuerpo tan alargado, que a veces hablan de que la parte inferior es un poquito más pequeña de lo que le tocaría a la parte posterior, tiene unos pies como muy largos también, los dedos también como muy alargados. Bueno, toda esta fisionomía viene a cuadrar normalmente con un eneatipo 5, ¿vale? ¿Significa eso que todos los esquizoides son eneatipo 5? No, ni que todos los 5 son esquizoides. Incluso hay matices en esta relación. Es cierto que muchos esquizoides terminan siendo eneatipo 5, aunque podrían ser un 6 o un 4, o sea, no es imposible, es menos probable, pero no es imposible. Y los eneatipos 5, bueno, pues probablemente muchas veces son realmente esquizoides, pero también hemos visto de todo tipo de físicos y formas de constituirse, y para nada son tan estrechitos. Entonces, bueno, aquí vamos a coger esto como con pinzas, es decir, las relaciones nos dan pistas, y esto es súper importante, porque si no nos centramos en que tiene que ser una cosa y otra cosa, y que esto es la suma y esto es así, y eso puede ser contraproducente. A partir de esos primeros meses, si tenemos otra herida más fuerte, digamos en el primer medio año de vida, estaremos ya en la etapa oral. La herida esquizoide, digamos que también tiene que ver con lo que se habla en las heridas de la infancia, con el abandono. Sin embargo, la herida oral tiene que ver con el rechazo. Hay un rechazo de papá o de mamá en esa etapa del niño por lo que sea, porque viene otro niño rápidamente después, o porque le pasa algo a papá y mamá y no pueden seguir tan de cerca el crecimiento de su niño. Algo ahí pasa en esa paternidad-maternidad que hace que se produzca una herida. Como consecuencia, los niños o niñas orales terminan desarrollando una fisionomía también muy específica. También tienden a ser relativamente flaquitos y relativamente esbeltos, pero ya con particularidades. Su cara de repente pasa a ser más expresiva, tiene unos morritos más pronunciados, unos ojos más saltones, tiene una curvatura atrás, tiene las paletillas como para afuera, tienen una ligera barriguita, los pies suelen ser así como de garra, más bien pequeñitos, la pelvis les va un poquito hacia afuera. Entonces, bueno, todo eso, que no siempre es matemático nuevamente, más o menos da un aire, os podéis hacer una idea de lo que sería ese físico del carácter oral. El carácter oral es muy chupón, es muy demandante, es un niño que ha estado pidiendo y muchas veces no se le ha dado, con lo cual normalmente puede cuadrar muy bien con un eneatipo 4. Es decir, el 4, recordar que está en esa envidia, en esa comparación, en esa demanda, en ese llamar la atención, en esa carencia o falsa carencia que tiene el tipo 4 y que de alguna forma no le llega lo que le dan, ¿vale? Entonces es muy fácil ver la relación. Pero nuevamente, hemos visto un montón de veces eneatipos 4 que para nada son con este físico, pero muchísimos sí, y al revés, hemos visto orales que no son eneatipo 4, que por ejemplo son eneatipo 6. ¿Lo tenemos claro esto? Entonces, la relación, veis que no es tan inmediata, aunque es muy interesante. En nuestro blog de Aiki.es tenéis un artículo entero en el cual vamos precisando mucho cómo pueden ser estas relaciones. Aquí es como unas ideas generales. A partir de aquí nos encontramos con los masoquistas. Los masoquistas pues están ahí entre los 2 o los 3 años y es una etapa en la cual el niño ha recibido mucho impacto, el niño ha tragado mucho. La escena más clásica es la mamá y el papá enchufándole el avioncito, y aunque el niño tenga ganas de comer, el niño va a comer porque el avioncito le va a entrar una vez detrás de otra, y esos niños terminan
con una herida que tiene más que ver con la humillación, es decir, exagerando un poquito, están siendo humillados porque normalmente no se tiene en cuenta cuáles son sus necesidades. Es decir, este carácter termina siendo como más redondito, más grandote, más mazacote, tienen el cuello más pequeño, son de tez como más oscura, son bastante potentes físicamente, no tienen, los esquizoides tienen como el culo muy prieto, estos también lo tienen como el culo plano, tienen unas patas unas piernas como muy potentes, muy fuertes, entonces es esta estructura más redondita que normalmente esta cosa como más así, con mucho impacto, que aguantan mucho, que sostienen mucho, lógicamente en el eneagrama tiene muchísima relación con el carácter 9, un eneatipo que confluye muy fácil, que se olvida de sí mismo, que no sabe qué es lo que necesita, ¿se ve esto? Entonces, nuevamente, es cierto que la mayoría de los masoquistas pueden tender a un eneatipo 9, pero a lo mejor termina siendo, por ejemplo, un eneatipo 4. Hemos visto muchos masoquistas en el eneatipo 4, porque también está en este llanto y en este sostener tanto y en este pobrecito de mí, ¿vale? El eneatipo 4 también es un carácter que sostiene, ¿vale? Entonces se ve esta relación, al revés, en el eneatipo 4 tiene que ser necesariamente masoquista, para nada, muchos lo son, pero a veces son cualquier otro carácter de la bioenergética, puede ser incluso un psicopático o incluso un rígido. Esto es bastante claro para nosotros. A partir de aquí hemos visto el esquizoide, que estamos ahí en la primera etapita, hemos visto el oral, que estamos en los primeros 6 meses, luego pasamos al masoquista hasta los 3 años, de los 3 a los 5 años aparece el carácter psicopático, que tenemos de 2 tipos, seductor y controlador, en función de que esté más con todo, que quiere que todo sea como él quiere, o tiene ese punto más manipulativo. Físicamente, ¿cómo son los psicopáticos? Suelen ser, sobre todo los chicos, muy fuertes o muy amplios arriba y mucho más estrechos en la caderita. Esa es como la principal característica. Tienen el diafragma como bastante contraído, muchísima tensión en el cuerpo, las piernitas bastante finas, un poquito por ahí. Pero no es que no tengan fuerza por tener las piernitas finas, tienen menos fuerza que en la parte de arriba. Este carácter psicopático, controlador o seductor muchas veces cuadra con el eneatipo 3 o el eneatipo 6, ¿vale? Pero no necesariamente, nuevamente, es la mayoría de las veces. Hemos visto muchas veces cuerpos psicopáticos terminando siendo 7, o hemos visto al revés, muchísimos eneatipos 3 o eneatipos 6 que cuadran con el carácter rígido. De hecho, aquí yo creo que el baile es mucho mayor que, por ejemplo, en la relación de esquizoide con 5 o de masoquista con 9. A partir de aquí, ¿qué tenemos? Ya hemos llegado a la etapa rígida, es decir, el niño o la niña llega a los 7-8 años y más o menos ahí pues le empiezan a pasar cosas y se forma este carácter. Tenemos 4 tipos de carácter en la etapa de los 7-8 años. En la etapa rígida tenemos el pasivo femenino, que suelen ser mucho más suavecitos, mucho más blanditos, ¿vale? Generalmente chicos, aunque también pueden ser chicas. Luego tenemos la rígida histérica, que es la rígida, es decir, la mayoría son chicas. Luego nos encontramos con el obsesivo, que es una persona que tiende a lo compulsivo. Y luego estamos con el carácter fálico-narcisista, que es como un rígido, pero muy venido a más. El carácter rígido ya no tiene esta cosa de triángulo, la parte de arriba más amplia que la parte de abajo, sino que suelen ser más proporcionados. Es decir, en general, el tono muscular es mejor, la expresividad es mucho mayor, esta cosa más proporcionada, el vientre suele estar plano, bueno, luego hay muchos matices, pero como idea nos quedamos con esto, y en los matices también, por ejemplo, el obsesivo compulsivo suele ser más estrechito y el fálico narcisista es muy muy potente, es un cuerpo que es como un mazacote que va andando con muchísima energía, ¿vale? ¿Qué podemos relacionar de esta parte de los rígidos con la parte del eneagrama? Pues podemos relacionar bastantes cosas. El pasivo femenino muchas veces cuadra con el 7 e incluso se podría especificar más con el 7 sexual. ¿Por qué? Porque los 7 muchas veces son rígidos en general, algunas veces son psicopáticos, pero generalmente vienen a ser
rígidos, y los 7 sexuales cuadran muy bien con este pasivo femenino, más jovial, más blandito, más infantil, pero por ejemplo el 7 en el subtipo conservación ya suelen ser como más macizos, suelen ser gente mucho más fuerte, con mucha más energía. Recordad que físicamente a veces incluso nos pueden recordar un poco incluso a los 8. Entonces, ese carácter más fuerte, o estamos hablando por ejemplo en los 6 que hablábamos antes, claro, no es lo mismo un 6 de ver, que además tiene esta cosa como del 1, ese rígido más obsesivo, que coincide muy bien con el 6 de ver o 6 social, o con el eneatipo 1, pero por ejemplo un 6 contrafóbico normalmente tiene un físico muchísimo más potente. El 4 pasa lo mismo, los 4 muchas veces cuadran con ese carácter oral del que os hablábamos, pero en el 4 sexual normalmente de arriba van muchísimo más cargados, con lo cual ya nos vamos a un psicopático o incluso a un rígido fálico narcisista, o sea, una cosa como muy potente. Entonces, por ahí en esos matices también de los subtipos, que evidentemente en este vídeo no nos da tiempo a profundizar en todo, pero hay muchísimo de lo que hablar. ¿Se ve esto? Entonces vamos a seguir con la idea de los rígidos. Recordamos, el rígido pasivo femenino, más tranquilito, más blandito, cuadra muy bien con el 7. El rígido histérico normalmente andan en el eneatipo 2, aunque hemos visto a muchas 3 siendo también carácter rígido. Y luego pasamos al fálico narcisista y al obsesivo, que el obsesivo, como os digo, cuadra muy bien con el eneatipo 1, gente que está como muy a foco con una sola cosa y que quiere que las cosas se hagan a su manera y está como eso, digamos como así como el pasivo femenino tiene como un exceso de mirar a todos los sitios, el obsesivo pues está en exceso de foco. A partir de aquí se entiende que el que nos queda es el fálico narcisista, que muchas veces cuadra con el eneatipo 8, pero no necesariamente. ¿Por qué? Por ejemplo, en el eneatipo 2 generalmente son chicas, y las chicas cuadran muy bien con el rígido histérico, pero hay muchos chicos del eneatipo 2, bueno, matizo, de los pocos chicos que hay en el eneatipo 2, la mayoría de esos pocos chicos tienen físicos bastante potentes, sea un 2 sexual, sea un 2 social, 2 es conservación chicos hay poquísimos, ¿vale? Entonces ahí esos físicos generalmente son muy musculados, muy potentes, muy grandes, de tamaño, de altura, de todo, de energía, ¿vale? Entonces, esta es un poquito la relación. También está el tema de la energía, o sea, más allá de cómo es el físico en sí, en el carácter esquizoide hay muchísima menos energía que en un carácter fálico narcisista, que hay muchísima energía, digamos que estaríamos como en los extremos, y entre medio, pues van pasando todo lo demás, ¿no? Todo lo que hemos ido explicando. Esta sería, en resumen, la relación más o menos directa de lo que es el carácter de la bioenergética con la personalidad del eneagrama. Si queréis saber más de cualquiera de las dos cosas, ir a nuestro blog y tenéis artículos concretos de bioenergética, de la relación de la bioenergética con el eneagrama, de conceptos del eneagrama o cosas puntuales de cada eneatipo. Hay artículos larguísimos de cada uno de ellos. Aquí he dado 4 pinceladas de cada cosa. He intentado relacionar para que tengáis una idea de que esto tiene sentido, pero como veis, quedaros con que no son matemáticas. O a nosotros no nos lo parece. Es muy interesante cuando Juanjo Alber en su momento cuadra todo y dices, vale, esto es muy bonito, funciona muy bien, qué maravilla, y es un libro que se explica a detalle todos los caracteres desde un punto de vista muy interesante, es un libro complejo también, pero a la vez, en nuestra opinión, de lo que hemos ido viendo en muchos SAT que hemos ido haciendo y comprobando cómo son los físicos de cada eneatipo, hay mucho margen de decir, vale, esto más o menos va por aquí, pero no siempre es así. A partir de aquí podríamos hablar mucho más, incluso como en cada cultura o en cada país o en cada región hay muchos matices, no es lo mismo que estemos hablando de Europa que de Asia que de Sudamérica, también cambian en ese sentido, pero ya si me meto ahí este vídeo se hace excesivamente largo y yo creo que está muy bien hasta aquí. Si os ha gustado este vídeo, recordar que tenemos muchísimos más en nuestro canal de aiki.es, recordar de suscribiros, darle a la campanita, dejarnos algún comentario si os apetece, si queréis que sigamos reflexionando sobre algún tema de estos tan concreto o tan interesante o apasionante, pues nos lo dejáis, que somos todo oídos y para lo que necesitéis siempre nos tenéis a tiro de piedra. Un abrazo, chao.